no hay por qué cambiar el modelo de negocio, por lo tanto, uno podría decir que no hay necesidad de hacer transformación digital del Estado. Lo que hay que hacer es digitalizarlo, que cada vez sea mucho más fácil pasar cuentas de cobro para los que trabajan en prestación de servicios, que cada vez sea mucho más fácil pedir comisiones en el mismo Estado, que cada vez para las personas sea mucho más fácil hacer declaración de renta, es decir, que la relación con el Estado cada vez sea más sencilla haciendo uso de tecnología, pero eso no implica de nuevo que el Estado tenga que cambiar su foco de clientes, porque siempre van a ser pues, los ciudadanos. Pero, entonces, lo que sucedió el año pasado es que se creó el Viceministerio de Transformación Digital, perdón, el Viceministerio de Economía Digital, donde se agregó una dirección nueva, que es la Dirección de Transformación Digital, que es donde yo trabajo. ¿Qué es lo que buscamos desde la Dirección de Transformación Digital? Es justo ver cómo podemos apoyar, o cómo podemos apoyar, no tanto, es cómo podemos empezar a promover la demanda de tecnología de la información y las comunicaciones, pero ya vista desde el sector empresarial. Aquí vemos unas estatuillas de Bring IT On, que eso es un programa que tiene el ministerio, que premia a las empresas de tecnología. Entonces, en eso hemos avanzado muy bien desde el ministerio, y es tratar de visualizar las empresas de tecnología colombianas que lo hacen de una forma, podríamos decir, excelente. Pero lo que identificamos es que no estamos solamente en la parte de oferta, sino que también nos toca incentivar la demanda, y la demanda está en el sector productivo. Entonces es cómo hacemos para llegar al sector textil y hacer que el sector textil en realidad demande servicios de empresas como la que estamos en este momento. Pero entonces, como para poner aquí un poco de escenario, pues si estamos hablando de que tenemos el Viceministerio de Economía Digital, pues nos preguntamos qué es eso de la economía digital. Y ahí tenemos un videito que no importa que no tenga sonido porque tiene letras en la parte de abajo y ustedes las pueden ir leyendo. Bueno, entonces lo interesante de este video, desde el punto de vista de nosotros, desde el ministerio, no es que lo haya hecho Amazon y no es los temas de visión artificial, no es los algoritmos profundos, sino, perdón, me equivoqué, es precisamente que lo hubiera hecho Amazon. ¿Por qué? Porque es que Amazon es una empresa que nació digital, ¿sí? Y ahora resulta que se está metiendo en el negocio de las tiendas. Y está yendo del mundo virtual al mundo físico. Y no solamente, digamos, creó esta tienda, sino que compró por $3 billones a Whole Foods. Perdón, por $17 billones. Casi lo mismo. Walmart, que tiene, digamos, también un negocio similar al que tiene acá el Éxito, compró ayer por $3 billones. Y General Motors compró a una empresa que se llama Cruise, que hace vehículos autónomos, por $1 billón. Entonces, ¿qué es la economía digital? Lo que es esto de la economía digital es cuando ya prácticamente no podemos distinguir qué es lo físico, dónde está lo físico y dónde está lo digital.
Entonces, ¿qué pasa? Todo eso está basado en, me voy a adelantar varias para ir como avanzando un poco. Toda la economía digital está basada en datos, ¿sí? Hay gente que ha dicho que los datos son el nuevo petróleo, pero resulta que los datos tienen características económicas que los hacen muy diferentes al petróleo. Es decir, lo hacen muchísimo más deseables que el petróleo. ¿Por qué? Porque los datos no se acaban. Llegará un momento, no sé cuándo, dentro de 20, 50, 60 años, no sé exactamente cuándo, donde se extraiga el último barril de petróleo de la Tierra. Mientras que no llegará el momento donde se acaban los datos seguirán generando y de hecho cada vez estamos generando más información. Lo que hicimos en el Ministerio fue simplemente de una forma muy sencilla representar el ecosistema de datos como una pirámide donde tenemos por un lado generación, análisis y generación de conocimiento, y tiene sentido representarlo como una pirámide porque no todos los datos que se generan son analizados y no todos los datos que son analizados terminan en generación automática de conocimiento. Y al lado izquierdo, ahí sí me toca devolverme una foto, hemos puesto la palabra de moda. Acá tenemos Internet de las cosas, acá tenemos Big Data, acá tenemos inteligencia artificial. Pero esto es simplemente la palabra de moda. En realidad lo que está pasando es lo que está pasando al lado derecho. Y lo que hicimos, si quieres avanzar una foto, es que desde el Ministerio creamos dos centros de incidencia de apropiación, uno en Internet de las cosas, otro en Big Data y Data Analytics, y estamos en proceso de diseño del nuevo centro de inteligencia artificial. Pero esta es la parte, avancemos porfa, porque esta es la parte como bonita y que uno muestra en escenarios donde es necesario llevar un mensaje de lo que se está haciendo desde el gobierno. Pero resulta que también hay que tener en cuenta que hay cosas que, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, se han venido dando más desde el punto de vista de mercadeo. Y una de ellas es, por ejemplo, el término de Big Data, ¿sí? Como la maestría en Business Intelligence y Big Data, ¿sí? Un caso, la Universidad de Externado iba a abrir un curso sobre ciencia de datos para el sector salud. Y cuando empezó a hacer el estudio de mercado de si eso iba a pegar o no, se dieron cuenta que no. Simplemente dejaron el mismo pensum, cambiaron el nombre, le pusieron Big Data en el sector salud y todo el mundo empezó a llamar a decir, oiga, yo quiero hacer eso, ¿cómo hago? Etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es simplemente como arrancó todo. Entonces por aquí están los datos de uno, por aquí están los datos abiertos del gobierno, por aquí están los datos abiertos, por aquí están muchos datos, y Big Data era simplemente como lo que había antes de usted tener la capacidad de tener todos los datos del mundo. Pero alguien dijo, no, venga, esto hay que poner un poquitico de orden. Y vamos a decir que Big Data es cuando usted tiene mucho volumen, mucha variedad, mucha velocidad y esos datos van a generar valor. ¿Cuál es el problema con eso? Que nadie nunca dijo cuánto es mucho. Cuánto es mucho en volumen, cuánto es mucho en velocidad y cuánto es mucho en variedad. Nadie nunca dijo, cuando tengamos a partir de un petabyte, eso ya es Big Data. Hay gente que dice que es un peta, que un zeta, un hexa, nadie sabe, o sea, no hay un acuerdo. En variedad tampoco nadie se ha puesto de acuerdo en decir, oiga, tenemos 3 fuentes de información, eso ya es Big Data. No, alguien puede decir que son 5, 7, 9. No hay un acuerdo y pasa lo mismo en velocidad. Entonces, cuando uno no es capaz de ponerse de acuerdo en algo, pues es donde hay problemas. Avancemos una porfa. Y la reflexión que nosotros hacíamos es, ¿qué diferencia notan ustedes en las imágenes? ¿Esto es qué? Un Volkswagen Beetle. ¿Y eso es qué? Un Volkswagen New Beetle. Sí. Lo único es que es un New Beetle, ¿sí? Pero esto es un carro y esto es un carro, ¿cierto? Okay. La industria automotriz, por el hecho de que este carro tiene más velocidad, tiene más volumen, vale más y tiene más variedad, no dijo cambiémosle de nombre a eso y no lo sigamos llamando carro, pongámosle otro nombre. Simplemente que es la evolución natural que ha tenido la industria automotriz. Lo siguen llamando carro. La pregunta que nosotros nos hacemos es, entonces, ¿por qué al tema de Big Data sí le tuvimos que poner Big Data cuando aparte de todo ni siquiera hemos sido capaces de definir qué es? Es simplemente analítica de datos con datos que tenemos en estos momentos. Hace 10 años no teníamos Twitter, por lo tanto no podíamos hacer analítica de datos de Twitter. Hoy los tenemos, por lo tanto hoy los analizamos.
hace 10 años no teníamos información sobre los sensores que teníamos, o digamos, de los wearables que nos están midiendo pulso, que nos están midiendo frecuencia cardíaca, que nos están midiendo presión. Hoy en día los tenemos, por lo tanto hoy en día los analizamos. Sigamos porfa. Y pasa lo mismo con el tema de inteligencia artificial. En estos momentos yo creo que es la palabra de moda en el mundo de la tecnología. Inteligencia artificial por todos lados. Pero ¿qué sucede? Que la inteligencia artificial uno la podría dividir como en dos grandes vertientes. La inteligencia artificial general y la inteligencia artificial, llamémosla sencilla. Esta es la que nosotros vemos en las películas, en Yo Robot, que es una máquina que tiene casi capacidad de conciencia, que es capaz de tener ciertos sentimientos, y a esto es a lo que uno generalmente se imagina cada vez que uno le hablan que IBM, que Google están haciendo inteligencia artificial. Casi todo el público, casi todos nos imaginamos esta parte de acá. Resulta que lo que están haciendo es esto de acá, y esto de acá es muy distinto. ¿Por qué? Porque lo que yo aquí estoy haciendo es Machine Learning. Y de nuevo pasa igual que con Big Data, esto no es nada nuevo. Machine Learning viene de hace más de 20 años. ¿Sí? Lo que cambia es que hace aproximadamente 4 años, digamos no con el surgimiento, sino ya con la adopción masiva de Cloud Computing, tenemos tantas capacidades de cómputo que cosas que hace 20 años yo no las podía calcular en un computador, pues hoy en día en un celular, para los que han visto el Mate 10, que se autodenomina el primer procesador con inteligencia artificial del mundo, pues ya tengo procesadores que son capaces de correr los algoritmos que antes no podía correr en máquinas actuales. ¿Y cómo funciona esto? Pues esto funciona de una forma muy sencilla. Tenemos unos datos de entrenamiento y aquí es donde vienen los diferentes algoritmos. Entonces aquí vienen las redes neuronales profundas, vienen los clasificadores bayesianos o vienen los árboles de decisión, etcétera, etcétera, que utilizando ya después datos de prueba, comprueban una hipótesis, mira qué tan bien se está desempeñando y aprende. Este feedback es el aprendizaje. Qué tan bien lo estoy haciendo y voy reiterando sobre el algoritmo para cada vez hacerlo mejor. Entonces, AlphaGo, que bueno, aunque en este momento supuestamente dicen que AlphaZero es una de las máquinas, digamos, con mayores características técnicas en temas de inteligencia artificial, es muy buena jugando Go, que es un tipo de damas chinas, pero si yo a esa máquina le meto una imagen de un gato y le digo, dígame qué es, no va a tener ni puta idea de qué es lo que está pasando ahí, porque fue entrenada solamente para jugar Go, para nada más. Entonces, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Que existe una asimetría entre la oferta y la demanda. ¿Cómo así? Cuando una empresa quiere contratar a alguien que haga inteligencia artificial, saca en su solicitud de hojas de vida personas que sepan de algoritmos de aprendizaje automático, que sepan de probabilidad, que sepan de clasificadores bayesianos, etcétera, etcétera. Y cuando desarrolla la aplicación utilizando esas tecnologías, inmediatamente le ponen que esto es inteligencia artificial. Entonces los chatbots nos los entregan como inteligencia artificial, ¿sí? Watson nos lo entregan como inteligencia artificial. Pero al final lo que está pasando es lo mismo de que teníamos antes. A ver, y cuando digo lo mismo no quiere decir que es exactamente la misma cosa de hace 20 años. Obviamente las técnicas han avanzado, cada vez hay cosas más refinadas, pero este modelo, lo único que cambia en los últimos 20 años son los algoritmos que se utilizan aquí adentro. ¿Y por qué es importante entender esto? Continuemos por favor. Esto ya lo dije, sigamos. Porque nosotros, como gobierno, nos estamos enfrentando a transformar digitalmente la economía del país. Entonces, tenemos 4 retos básicamente. El primero es digitalizar los sectores económicos. El segundo es masificar el correo electrónico. El correo no, el comercio, el correo ya está masificado. Y si lo quieren comprar, se lo pueden comprar, digamos, también. Modernización de marcos regulatorios, laborales y tributarios, que para nosotros este es el más complicado de todos. Hace poco estuvimos visitando Toto, la empresa donde trabaja Adrián, y una de las reflexiones que teníamos era, hombre, ¿qué va a pasar en el momento en el que se llegue a automatizar la producción de morrales de Toto? O sea, ¿qué va a pasar con toda esta gente, esta cantidad de mujeres
que actualmente están trabajando acá, debe haber un proceso de reconversión laboral, pero ¿cómo lo hacemos? No es algo trivial. Entonces, ¿cómo van a ser esos marcos laborales en esta transición si nosotros desde el Ministerio estamos promoviendo la adopción y la adopción de nuevas tecnologías y la automatización? Y los marcos regulatorios, ustedes todos escucharon los problemas que hubo con Uber, por ahí por los lados a veces suena que entonces ¿qué va a pasar con Airbnb? Ya hay una regulación para que hostales que operen a través de Airbnb puedan ser legales, pero todavía hay gente que lo tiene como no le gusta mucho, obviamente, por el último tema, por el tema tributario. Y finalmente, pues la innovación digital en tecnologías emergentes. Continuemos por... Esta es la encuesta del MIT Sloan y de Deloitte, donde el 85% de los ejecutivos considera que la transformación digital es importante para el éxito de la organización. El 85%. Eso es a nivel mundial. El problema somos los colombianos. ¿Por qué? Porque en Colombia solamente el 23.1% de las empresas está abierta a una transformación digital. Vimos en el mundo estamos en un 85% y aquí en Colombia estamos en un 23%. Pero, otra cosa bien preocupante es que tan sobre el 11.7% de las empresas están pensando en una estrategia digital. Disculpame, esta presentación después me lo puedes compartir o no? Sí. Listo. ¿Para qué nos están echando o para qué Iván nos está echando el cuento de antes? Es que nosotros a veces creemos que complicamos las cosas más de lo que las debemos complicar. Entonces estamos pensando quizás en una estrategia digital actual que no contenga Big Data, no es una estrategia digital. Y precisamente eso es lo que nosotros no queremos, que la gente lo vea como tan alejado de su esfera que entonces no se lance al agua porque diga, no, es que esto no es para mí. No queremos estar hablando, no es que nosotros, ustedes vieron, vamos a crear un centro de inteligencia artificial. O sea, nosotros también creemos en este cuento y consumimos nuestro propio producto. Pero lo que sucede es que también tenemos claro que lo que hay por dentro de ese centro de inteligencia artificial son cosas que no son tan nuevas como a veces nos las hacen creer. Entonces, esa es una teoría que nosotros tenemos de por qué las empresas no están abiertas a una transformación digital y por qué, bueno, ¿por qué no? Que es una de las tantas razones que pueden existir para tener estos dos indicadores. Y es que a veces complejizamos nosotros mismos las cosas para los sectores. Entonces las empresas dirán, no, es que si yo no hago Big Data estoy quedando por fuera, si yo no estoy en inteligencia artificial estoy quedando por fuera, si yo no me meto en blockchain estoy quedando por fuera. Y quizás blockchain, yo blockchain sí la dejaría aparte, porque de blockchain sí no tenemos historia respecto a una tecnología similar, ¿sí? Blockchain sí, digamos, entró como un gran disruptor y las criptomonedas han sido un ejemplo digamos, de ese hecho. Sigamos, por favor. Y atado un poco a lo que hablábamos ahora con respecto a lo de las personas, estas son las competencias que deben tener los que quieran asegurar un trabajo en esa nueva economía digital. Y obviamente, pues, ya estamos hablando del científico de datos, ¿sí? Pero entonces ahí uno se podría poner sentimental y decir, bueno, ¿qué es ciencia? ¿Cómo así que un científico de datos? ¿Y por qué vamos a hablar de ciencia y por qué hablamos de datos? Y hay toda una discusión de por qué efectivamente la ciencia de datos puede ser una ciencia, etcétera, etcétera. Pero si uno dice, listo, compro la teoría de que la ciencia de datos en realidad puede existir como una ciencia, el tal científico de datos debe saber de ciencias de la computación, desarrollo de software, administrador de base de datos, debe saber matemática, estadística, debe ser experto en machine learning, pero aparte de todo, entonces debe saber del negocio. Entonces, si vamos a hacer ciencia de datos para el sector petrolero, pues debe ser una persona que entienda de petróleo. Pero aparte de todo, debe ser un pensador creativo, tener la capacidad de resolver problemas y de tener la capacidad de comunicar muy bien las cosas, ¿sí? Si ustedes consiguen una persona así, clonémosla. No la dejen salir de acá. No la... ¿Sí? No existe, ¿sí? Pero, no contentos con eso, en el entorno colombiano, hombre, el tema de la ética es fundamental. Esto pues obviamente está en inglés, no lo inventamos nosotros en el ministerio, esto simplemente fue un copy-paste de recomendación de OCDE en cuanto a ciencia de datos, pero lo que nosotros dijimos es, si
De algo estamos seguros, es que en Colombia necesitamos que la actuación de las personas sea ética. ¿Y por qué? Continuemos, que yo creo que ahí tengo otro. ¿Qué pasa? Mucha gente cuando le dicen ciencia de datos o analítica de datos, inteligencia artificial, etcétera, se pone a pensar en todo esto: modelos de probabilidad, HPC, ingeniería de datos. Pero nosotros estamos en estas dos cosas de acá. Uno, pretensión de conocimiento. ¿Cómo así que pretensión de conocimiento? Por cultura, nosotros los colombianos creemos que sabemos de todo, ¿sí? Peckerman pierde un partido de la selección Colombia y todos le caemos a Peckerman. Todos somos técnicos de fútbol, todos encontramos explicaciones de por qué puso a jugar a James por la derecha y Rodríguez por la izquierda, porque cómo es que ponía a tapar a Ospina cuando Ospina no tiene nivel en el Arsenal, etcétera, etcétera. Cuando hay un caso de corrupción y hay una negociación de el corrupto con el fiscal, entonces, que ¿cómo así que solamente va a pagar 5 años de cárcel? Pues marica, eso es lo que dice la ley, uno no puede ir en contra de la ley, pero entonces nosotros acá creemos que sabemos más que los fiscales que están haciendo las negociaciones, y eso no quiere decir que esté bien, pero así es como funcionan las cosas. Entonces creemos siempre que sabemos de todo, y no solamente que sabemos de todo, sino que somos expertos en todo. Y en segundo lugar, la cultura y la ética como principales ejes del actuar personal y profesional. Sigamos, porfa. Los datos nos permiten tomar nuevas decisiones. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Incluso yo pensaría que la inteligencia artificial bien hecha, solita toma mejores decisiones que uno. Vale, listo. Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto está hecho a propósito. Ustedes al lado de arriba están viendo un cerebrito y aquí este lado están viendo un corazón, ¿sí? A mí no me gusta meterle política al asunto. Pero, ¿qué dicen los datos respecto a la paz en Colombia? No sé. Que, digamos, nunca habíamos tenido una cifra tan baja de heridos en combate. Nunca habíamos tenido, al menos desde que empezó el proceso, al menos desde que empezó la guerra, perdón, nunca habíamos tenido una cifra más baja en cuanto a secuestros, en cuanto a atentados terroristas, en cuanto a no solamente muertos, sino a vidas perdidas. Entonces, si uno se pone a decir, los datos, ¿qué dicen? La paz es buena, ¿sí? Pero por otro lado, tenemos, es que la paz son unos hijueputas, que cómo se les ocurre hacer eso, es que tal cosa. Entonces, y finalmente, ¿qué terminó pasando? En una votación donde se tomó una decisión, pues votamos en contra de la paz. Los datos, ¿qué nos dicen? Que cada vez vivimos más, que la esperanza de vida va aumentando, ¿sí? ¿Y eso qué implica para el sistema pensional? Va a colapsar. Va a colapsar. Que debería aumentar la edad de pensión de las personas a medida que va aumentando su esperanza de vida. No creo que es lo que dicen los datos. Explíquele usted a una persona que los datos están diciendo que su edad de pensión tiene que aumentar, ¿sí? Es complicado. Entonces, esto tiene un doble sentido, y es, los datos nos permiten tomar mejores decisiones, sí, pero resulta que hay una cosa que a veces prevalece respecto a las decisiones que vamos a tomar, ¿sí? Continuemos, por favor. En línea con eso, este libro a mí me gusta mucho, porque aparte del juego de palabras que hace con armas de destrucción masiva, entonces aquí lo haces con armas de destrucción matemática, y si ustedes miran el subtítulo dice cómo Big Data incrementa la inequidad y amenaza la democracia, ¿sí? Y el ejemplo más claro de esto es lo que ha salido en las noticias últimamente con Rusia. Cómo utilizando Big Data, que no es sino analítica de datos, terminaron influyendo con noticias falsas, pues no sé qué tanto, yo no sé si hubiera ganado Hillary Clinton o no, pero al fin y al cabo están influenciando la toma de decisiones de las personas, amenazando la democracia, porque están volviendo a los candidatos un bien de consumo, tal cual como cuando uno en Google busca tenis, a las 2 horas entra a Facebook y en la parte derecha solamente le aparecen avisos de zapatos de tenis de descuento del 50%. La misma cosa. Entonces uno busca, no sé,
prohibición de aborto en Colombia. Entonces luego lo que van a hacer es que van a perfilar a uno el candidato que quiere prohibir el aborto en Colombia. Y puede que ese candidato, yo por ejemplo, puedo estar a favor del matrimonio de parejas del mismo sexo, y ese candidato puede estar en contra, pero solamente demuestra la parte en la que me dice que está en contra del aborto. Entonces, ese targeting es muy riesgoso para los temas democráticos. Y aquí tenemos más noticias de los peligros de Big Data, y eso que aquí no estamos hablando de absolutamente nada que tenga que ver con privacidad de la información. Es decir, aquí no estamos hablando nada que tenga que ver con que el gobierno lo va a espiar, le va a consultar las centrales de riesgo, que va a mirar en la DIAN usted qué debe. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando simplemente de cómo a veces las soluciones basadas en datos no necesariamente son mejores. Sigamos por favor. Este es algo que duele mucho, porque la plata, perder plata, duele. Esta figura que ustedes ven al lado derecho se denominó el Flash Crash del 2010. El 6 de mayo de ese año, alrededor de las 2:30, un tipo en Londres desarrolló un algoritmo que empezó a poner operaciones de venta de acciones por 4 billones de dólares. Y luego la canceló. Eso hizo que las acciones bajaran de precio, compró más barato y luego simplemente el mercado se recuperó. Pero en esa caída se calcula que se perdieron cerca de 11 billones de dólares en aproximadamente 15 minutos. ¿Por qué? Porque el personaje entendió muy bien, o sea, el tipo fue un genio, entendió muy bien cómo las transacciones automatizadas funcionaban. Y lo que hizo simplemente fue quebrar el sistema. El tipo hizo que una cantidad de gente perdiera 3 billones, él se ganó nomás como 40, aunque 40 millones en 15 minutos es un platal. En toda una vida es un platal. En toda una vida es un platal. El único problema fue, bueno, que se demoraron 5 años para cogerlo, pero lo arrestaron en el 2015, cuando haciéndole seguimiento a su máquina lograron identificar lo que había hecho. Eso fue algo premeditado. Pero al lado izquierdo tenemos algo que no fue premeditado. Goldman Sachs tenía también algoritmos automatizados para hacer transacciones. Y el algoritmo se equivocó. Y por el error del algoritmo perdieron 100 millones de dólares. Pero bueno, Goldman Sachs siguió. El más duro fue el de Knight Capital, que en agosto del 2012 perdieron 440 millones de dólares producto también de errores de algoritmos de transacción. Y la desventaja que ellos tuvieron es que no pudieron continuar operando como si lo pudo seguir haciendo Goldman Sachs. Algo que a nosotros nos preocupa mucho es, dada esa presunción de conocimiento que tenemos los colombianos, es que la gente haga un curso de 10 horas en Udemy. Entonces ahora son expertos en analítica de datos y tomen decisiones basadas en datos. Entonces este vuelve y se enlaza con el tema de las decisiones basadas en datos son mejores. Este me parece como el más curioso, nosotros los podemos ver también, pero entonces esto es, en rojo, el número de personas que se ahogan al caer a una piscina, y en negro, el número de veces que Nicolas Cage aparece en una película. Vamos a tomar decisiones basadas en datos. Prohibamos a Nicolas Cage que salgan películas para que la gente no se nos siga ahogando en las piscinas. ¿Sí? Porque estamos tomando decisiones basadas en datos. Se tiran a la piscina después de la película. Puede existir una correlación. El año de la señorita América, en rojo, y en negro, los asesinatos por, perdón, y en negro, los asesinatos por vapor o objetos calientes. Casi igual. ¿Sí? Entonces ahora hagamos un concurso donde tengamos niñas de 2 años para que, como la edad baje, entonces tengamos menos personas, menos asesinatos con vapor y objetos calientes. Entonces hay un riesgo muy grande, y el problema de esto es que muchas veces nosotros recibimos la información de forma inconsciente, y prácticamente yo diría que lo hacemos todos los días. ¿Cuándo? En los periódicos. En los periódicos casi nadie filtra eso.
y casi siempre salen cosas como las personas que comen chocolate a las 8 de la mañana son más felices que las que no. Las personas que visitan la playa, etcétera, etcétera. O sea, son simples correlaciones que nos las muestran como si en realidad existiera una causalidad, como si en realidad tomar chocolate a las 6 de la mañana nos hiciera más felices. Aunque yo no vería por qué no, pero el tema es que es una simple correlación y hay que saber interpretar el tema de los datos. Bueno, estos son cosas que estamos haciendo desde el ministerio. Estamos trabajando en un proyecto de digitalización sectorial agropecuaria, sacamos una convocatoria de científicos de datos, que a mí me gusta mostrar esto. ¿Por qué? Porque esto... ¿Estamos grabando, no? Sí, bueno, entonces ahora lo hablamos. Entonces, sacamos una convocatoria de científicos de datos. En realidad hay presentación en vivo y tenemos Entonces, tenemos una convocatoria donde vamos a financiar 200 personas que hayan tenido formación técnica, tecnológica o profesional para certificarlos como científicos de datos. Esa es una convocatoria que cerró hace una semana. Y lanzamos 18 centros de transformación digital. ¿Ustedes conocen los centros de desarrollo empresarial de la Cámara de Comercio? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de ellos? Lo he escuchado, no sé qué es. Los centros de desarrollo empresarial de las cámaras de comercio son áreas de la Cámara de Comercio donde le brindan asesoría a los empresarios, generalmente micro y pequeños empresarios, donde van a consultar a los asesores, a decirles, oiga, lo que pasa es que tengo un problema porque no soy capaz de llevar el inventario, se me están perdiendo cosas, y los asesores de los centros lo que hacen es que les explican y les dicen, venga, cómprese un librito, organice su inventario de esa forma, cómprese este libro para llevar la contabilidad, les ayudan de una forma muy eficiente, porque la verdad es que puede que no sea tecnológicamente muy avanzado, pero sí es desde el punto de vista de negocio muy eficiente, a optimizar la forma en la que corren su negocio. Pero lo que nosotros estamos haciendo es, vaya la redundancia, transformar esos centros de desarrollo empresarial en centros de transformación digital, donde ya la asesoría en temas de tecnología va a ser fundamental, digamos, va a ser prioritaria. Ya no se le va a decir, oiga, llévelo en un papel, sino que se le va a decir, venga, aquí con el empresario digital tenemos unas herramientas que le pueden ayudar a usted a solucionar la problemática que usted tiene. Esto está, digamos que esto es abierto al público y la idea es impactar alrededor de 10.000 MIPYMES en todo el país. Los 18 centros están distribuidos en diferentes áreas de Colombia y contó con una inversión de más de 8.000 millones de pesos. Continuemos, por favor. Lo que nosotros creemos es que la tecnología transforma vidas y las puede transformar, como podemos ver en el siguiente video. You might wonder how blind people deal with everyday challenges. Well, normally the answer is simple. We're not that different from you. We play music. We go to school. We go to work. You get the picture. But sometimes the simplest things can be difficult, and we need a pair of eyes. Connect to. That's where you come in. Establishing video connection. Through your smartphone, Be My Eyes connects the blind with sighted people through a live video connection. Simply choose if you need help or want to help by the click of a button. Customized picture of you and your family, Caroline. Is it for Clinton? Yes, it's a photo for my parents. You can help just by installing the Be My Eyes app. Print image. It will notify you when someone needs your help. And if you're in the middle of something, don't worry. Someone else will step in. So, would you care to be my eyes? The Be My Eyes app. Find it in the App Store.
No hay visión artificial, no hay big data, algo súper sencillo, transformando vidas. Y nosotros desde el ministerio creemos que eso es posible y los invitamos a ustedes también a creer en que en realidad con la tecnología podemos cambiar vidas. Muchísimas gracias. Yo le había dicho a Iván que eran 15 minutos, no sé cuánto me demoré, pero que la idea después de presentar aquí, pues como que lo hiciéramos más charlado y menos que no suene como a clase. Menos formal. Sí. Pero veo que no hay. Súper, no, Esa es la está parte de chévere. preguntas. Algo que a nosotros nos llama mucho la atención, que de hecho este año no lo vamos a hacer lastimosamente, es que empezaron a surgir empresas muy buenas de tecnología sin que necesariamente tuvieran que tener financiación de parte del Estado. ¿Sí? Lo que nosotros hicimos el año pasado, eso sí, fue que sacamos convocatorias donde les pedíamos a las empresas que tuvieran como mínimo un 25% de contrapartida en efectivo, ¿sí? Porque es que en especie nosotros utilizamos, pues de eso le cabe un tren de lado. Usted en especie pone el celular, pone el reloj, pone el vestido, la corbata, el carro, las llantas, y ahí va sumando hasta que termina sacando la contrapartida en especie que necesita. Porque lo que estábamos buscando era hacer como una especie de filtro previo de las buenas ideas de negocio. Y pues qué más filtro que la misma confianza que tenga el emprendedor o el empresario en su idea de negocio. Entonces lo que planteamos era, si usted cree en realidad su idea de negocio, pues usted pone el 25% de sus recursos, lo apuesta entre comillas porque en realidad es una apuesta en la que usted le cree. Si es un pequeño, porque no es, obviamente no es lo mismo que un microempresario se lance a una convocatoria a que lo haga una empresa como el Grupo Éxito, por ejemplo. Como al llamo. Como Aliana, por ejemplo, que ya se ha ganado varios premios. ¿Sí? A ese tipo de empresas nosotros ya le pedíamos el 50% de contrapartida en efectivo. Pero, de nuevo, nosotros este año pues nos quedamos por el recorte presupuestal, no pudimos abrir de nuevo la convocatoria, pero cada vez nos empezamos a dar más cuenta de empresas que lo único que están necesitando es identificar precisamente cuál es su mercado objetivo, porque el mismo ecosistema las está ayudando a salir. Conocimos el caso de una empresa que se llama Easy Solutions, que se encarga de proveer servicios cuando a uno, de seguridad informática. Pero es el servicio, por ejemplo, en el que cuando uno está haciendo una transacción, alguien la llama al banco a decirle, oiga, es para confirmar que usted en realidad en este momento está haciendo. ¿Sí? Ese tipo de cosas, algunos bancos, ellos están trabajando con ellos. A mí, digamos, o qué es lo interesante de uno ver ese tipo de empresas. Yo no sé, pues no conozco el caso del Diamo, pero Easy Solutions nunca ha recibido un solo peso del Estado colombiano. Y en estos momentos hace parte del cuadrante mágico de Gartner como una de las mejores empresas a nivel mundial. No estamos hablando de ni Colombia ni Latinoamérica, en temas de autenticación basada en riesgos, que es este esquema que utilizan los bancos para proteger su infraestructura y para proteger a sus clientes. A veces es complicado también porque los recursos que tenemos en el Estado pues son recursos limitados, que finalmente lo que se busca es generar el mayor impacto posible, y por eso a veces lo que se hace es tomar decisiones de tratar de impactar más empresas, como lo estamos haciendo a través de los centros de desarrollo tecnológico con esos 8.000 millones de pesos, que quizás haber cogido esos 8.000 millones de pesos y llevarlos a un proceso de individualización donde se le dice yo se los voy a asignar a estas determinadas empresas. De todas formas, eso no quiere decir que el Estado no esté buscando fomentar el emprendimiento y la generación de nuevas ideas. Lo que pasa es que emprender es muy complicado y por eso yo no lo he hecho, pero
el emprendimiento en el área de tecnología, si bien no es fácil, puede ser un 1% más fácil que en otros sectores, ¿sí? Y por eso a veces también los éxitos, casi siempre los emprendimientos se ven en esta área de tecnología. Lo que a veces sucede con los recursos del Estado es que terminamos privatizando las utilidades y socializando las pérdidas, ¿sí? Porque si nosotros como ministerio, por ejemplo, invertimos 200 millones de pesos, al día se le ocurre una idea espectacular y nos dice, esto vale 300 millones, usted pone 200, yo pongo 100, entregamos los 200 millones de pesos, ponen los 100 millones de pesos, la sacan del estadio, finalmente quien termina quedándose con la utilidad es la empresa, que privatizamos utilidades, pero si esos 200 millones de pesos se van a la basura,